que eso es todo los anuncios. Aleluya. En esta mañana, vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios. Esto va a estar bueno, mis hermanos. Traje el saco de la unción, así que, aleluya. Hoy sí vengo vestido, vive el Señor. Así que, bueno, nunca he venido desnudo, pero usted me entiende, los que me han visto. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a la Escritura, Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, verso 13. Aleluya. Nuestro Dios es bueno, vive el Señor, aleluya, y para siempre su misericordia. Santo nuestro Dios. Génesis capítulo 22, verso 13. Aleluya. ¿Lo tienen? Santo. Y la palabra de Dios dice así: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto o será visto. Vive el Señor. Mi Dios, en esta preciosa mañana, Dios de misericordia, me ha tocado este momento de traer tu palabra, tu mensaje, mi Señor, a la vida de mis hermanos y a mi vida, mi Señor. Glorifícate para la gloria y la honra de tu santo nombre, mi Dios eterno, Señor. Cubre las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor. Glorifícate, mi Dios, habla a nuestras vidas, trae sustento, trae refrigerio, mi Señor, a nuestros cuerpos, Dios de misericordia, a nuestra alma, que nuestra alma rebose de alegría, rebose de paz, mi Señor, la paz que usted da, y Dios de misericordia, que sobrepasa todo entendimiento, mi Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viva el Señor. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Santo nuestro Dios. Aleluya. ¿Sabe? Estaba buscando algo en las Escrituras. Viva el Señor. Y llegué a la conclusión, o la Escritura me llevó a la conclusión acerca de la zarza. Y sabe que la zarza es una tipología del ser humano, del hombre. Fíjense, vamos a Ezequiel capítulo 2, verso 6, para que usted vea específicamente de este asunto. Libro de Ezequiel, capítulo 2, verso 6. Aleluya. Oiga lo que dice: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Vive el Señor. Entonces, fíjense, en la Escritura, como hemos hablado en muchas ocasiones, nos habla también de simbolismo, y la zarza es un símbolo también del hombre, porque fíjense, normalmente o la mayoría de veces la zarza crece en lugares donde hay poca agua. En la forma que la zarza se desarrolla, no necesita mucha agua para mantenerse con vida. Vive el Señor. Fíjense, y la zarza pues produce sombra en los lugares desiertos. La zarza pues tiene espinas, que y las espinas están como un gancho, así que la persona que pasa cerca de la zarza sufre los rasguños de la propia zarza. Vive el Señor. Entonces, en medio de un clima un poco templado, vive el Señor, las animales pequeños pueden encontrar refugio debajo de la zarza. Fíjense bien, vive el Señor. En este pasaje específicamente, Dios le ordena a Abraham, vamos a hacer la historia un poco corta. Dios le ordena a Abraham a sacrificar a su hijo, y esto es una prueba específicamente hacia Abraham, hacia el amor de Abraham hacia su Dios. Vive el Señor. Y fíjense,
todos nosotros, todos, pasamos por esta prueba de diferente forma, no la misma forma que Abraham probó amar a Dios. Todos nosotros pasamos por esta prueba del amor hacia nuestro Dios, hasta donde nuestro amor llega, vive el Señor, y siempre vive Dios, aleluya. Dios nos deja ver, vive el Señor, que en ese amor o lo pasamos o reprobamos. Siempre, mis hermanos, siempre. Vive el Señor, aleluya. Fíjense, cuando una persona tiene un ministerio, siempre le viene una prueba para ver, vive el Señor, si ese amor es suficiente para pasar esa prueba y demostrarle su amor a su Dios, vive el Señor, porque no es lo mismo decir yo amo a Dios que nuestros hechos, decir con mis hechos yo amo a Dios. Los hechos hablan más que las palabras. Las palabras, vive el Señor, nos enlazan, vive Dios, aleluya. Pero los hechos declaran lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra alma, vive el Señor. Y entonces cuando nosotros rechazamos las ofertas del mundo, vive el Señor, por seguir el camino del Señor, estamos diciendo que amamos a Dios con nuestros hechos. Entonces, con los hechos, Dios prueba a Abraham. Y fíjense, cuando Dios le dice a Abraham, vive Dios, aleluya, yo quiero que tomes a tu hijo, a tu único hijo, aunque Abraham tenía otro hijo que era Ismael, pero Dios le dice específicamente a quien tú amas. Y es ahí donde ese amor es probado. ¿A quién amamos nosotros? Aparte de Dios. Porque siempre hay algo o alguien que ese amor sobrepasa de todos. Mire, aleluya, déjeme explicarle un poquito. Los que tenemos hijos, siempre, oigan bien, el amor hacia cada uno de ellos, yo tengo 4, a cada uno de ellos, vive el Señor, es casi el mismo. Pero de entre esos hijos que tenemos, siempre el más rebelde nos llama más la atención. O el más débil, o el que más se apega a nosotros. No significa que a los demás no lo amemos. Siempre hay alguien que nos llama más la atención que los otros. Como que el que no se sabe cuidar bien, vive el Dios, aleluya, como que nuestros ojos están más alerta que el que se sabe cuidar bien. A él está bien. Si alguien de nuestros hijos sufrió algo, pues sabemos, nuestra mente ya rápidamente nos dice, él se sabe cuidar bien, vive el Señor, aleluya. Entonces, ese amor, vive Dios, aleluya, tiene que ser probado. Vive el Señor. Y Dios le dice a Abraham, sube a un lugar donde yo te diré. Entonces Abraham toma las señales que Dios le dio y se lleva a 2 siervos con él. Vamos a avanzar un poquito. Y se lleva a 2 siervos con él. Estos 2 siervos son 2 gentiles. Vive el Señor. Otro día hablamos un poco de eso. Pero el punto es que cuando Abraham llega al lugar, fíjense bien, deja a los 2 criados debajo de la montaña. Vive Dios, aleluya. Porque él tenía que subir solo a sacrificar, vive Dios, ofrenda a su Dios. Aleluya. Porque cuando hay una relación con Dios, los demás no tienen que meterse en esa relación. Mire, ¿sabe que muchas veces los espectadores le dicen a los demás cómo adorar, cómo orar, cómo buscar a Dios, vive Dios, aleluya? Pero en la intimidad soy yo, vive Dios, aleluya, el que me acerco a Dios a mi manera. Y cuando me refiero a mi manera, no me refiero en el tono de cuando yo quiera, sino en la capacidad que Dios me ha dado para buscarle a Él. Y cada uno de nosotros tiene una capacidad diferente de acercarse a su Dios, vive el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, algo genuino de tu parte y de mi parte cuando buscamos a Dios. Aleluya. En la oración no hay tiempo. Podemos estar 1 hora orando y conectarnos unos 25 minutos con Dios.
Aleluya. En alabanza no hay tiempo, no hay un modelo, que hay que hacerlo así. Cada uno adora a su Dios en una forma diferente. Unos le dicen papito lindo, otros le dicen mi Dios, vive el Señor, aleluya. Otros le dicen mi Salvador. Y esas son las palabras únicas que se refieren a su Dios. Aleluya. Y saben que esas palabras normalmente salen dependiendo de la relación que tengamos con nuestro Dios. ¿Sabe usted que no todos le decimos papito a nuestro Dios? Vive el Señor. Y cada uno es diferente. Por eso Abraham deja 2 criados debajo de la montaña y él sube con su hijo para ofrecer sacrificio a Dios. Aleluya. Cuando llega a la montaña o va cerca de la montaña, Isaac le hace la pregunta: Padre, tenemos la leña y el fuego. Y como Abraham le había enseñado a su hijo desde pequeño que hay que ofrecer un cordero a su Dios, vive Dios, aleluya, se sorprende de que no lleve un animal para el sacrificio y dice: ¿dónde está el cordero? Y fíjense, mis hermanos, es necesario que le enseñemos a nuestros hijos desde pequeños la relación hacia nuestro Dios. Que ellos vean cuando usted se inclina de rodillas a orar, que ellos vean cuando nosotros leemos la Escritura, que ellos vean ese acercamiento que tenemos con Dios, para que ese ejemplo le dejemos a ellos y ellos nos imiten en la búsqueda de nuestro Dios. Aleluya. Y Dios quiere eso. Esto es una herencia que estamos sembrando a nuestros hijos para que algún día nuestros hijos se le enseñen a sus hijos. Vive el Señor. Isaac estaba acostumbrado a esto. Estaba acostumbrado. Ahora, llegan a la montaña. Abraham prepara el altar. Abraham prepara el altar, pone la leña y ata a su hijo, vive el Señor. Y cuando Isaac está atado, las Escrituras no registran que Isaac hizo fuerza para desatarse. Las Escrituras no registran que Isaac quiso huir, no registra nada de eso. Isaac es una tipología también de Jesús. Isaías 53 dice que él fue llevado como oveja al matadero, vive el Señor, y como los trasquiladores, la oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, vive el Señor. Es la misma figura de Isaac, la misma figura. Aleluya. Entonces, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, de matar a Isaac, vive Dios, aleluya. Viene la voz del ángel desde el cielo, le dice: Abraham, Abraham, detén tu mano, porque ahora conozco. Y fíjense bien, esto me llama mucho la atención, porque el ángel que le habla no es nada menos que es el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es nuestro Mesías, es Jesús. Ahora, esto es lo que me sorprende, cómo el ángel de Jehová, o Dios mismo, no sabía que Abraham le temía a Dios. Porque las palabras que salen de su boca dice: ahora conozco que temes a Jehová. Y es las acciones los que nos dicen, mis hermanos, cómo amamos a Dios, cómo respetamos a Dios, vive el Señor, aleluya. Las acciones nuestras demuestran a nuestro Dios, vive el Señor, aleluya, el grado de acercamiento a nuestro Dios, el grado de temor a nuestro Dios. Aleluya. No es lo mismo prometer que cumplir. Es diferente. Es mejor no prometer y cumplir, porque Dios muchas veces pone en nuestro corazón hacer algo. Pero las acciones declaran si lo hacemos o no lo hacemos. Aleluya. Vive el Señor.
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vive el Señor. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová será visto, o Jehová proveerá. Y normalmente es conocido como Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será visto. Y fíjense bien, aleluya, los carneros se alimentan también de las hojas de la zarza. O se meten debajo de la zarza para refrescarse debajo de sus sombras. Vive el Señor. En las montañas, los chivos salvajes hacen todo esto igual, son familias. Vive Dios, aleluya. Y fíjense bien, oiga bien, es difícil, pero no imposible. Es difícil que un animal de esto quede trabado en una zarza. Vive el Señor. Ellos conocen, este es su territorio, esa es su forma de vivir. Ellos conocen todo esto, vive Dios, aleluya. Y fíjense bien, la zarza tipifica al ser humano. Y este cordero tipifica a Jesús. Sin el cordero, la zarza no es redimida. Y fíjense, ay Dios mío. Porque la zarza es tipología del ser humano, porque, fíjense bien, la zarza es uno de los arbustos que no crece derecho. Es uno de los arbustos, vive el Señor, que todas sus ramas muchas veces crecen torcidas, como la vida nuestra, como la vida del ser humano. Nos crían papá, nos crían mamá, y a los 15, 16 años nosotros buscamos el placer que nuestra carne quiere, diversión, vive el Señor, aleluya. Y sin darnos cuenta estamos creciendo como la zarza, todo torcido, vive Dios, aleluya. Y buscando esos placeres nos quedamos así. Aleluya. Al ser humano nadie le enseña la maldad. Nadie. Nosotros la buscamos por experiencia, por aquellas cosas que vemos en los demás, y así mismo, vive Dios, aleluya, nos quedamos como en una cárcel, vive el Señor. No podemos salir de ahí, queremos salir de ahí, pero a la misma vez el ser humano disfruta estar ahí. Es algo contradictorio. Mire, oiga, ¿sabe que normalmente todo comienza con una cerveza? Después viene el cigarro. Es rara la vez que venga el cigarro. Pero casi la mayoría comienzan en un vicio con una cerveza. Después de la cerveza quieren algo más fuerte. Después del cigarro viene la marihuana, la cocaína. Y ya cuando ellos ven esto, están aprisionados. No pueden salir de ahí. Yo conozco esto porque de allá vengo. El ser humano se le hace difícil. Él hace promesa, él hace demanda, él hace muchas cosas, vive el Señor, pero el alma del ser humano está aprisionado a sus propios deseos y a sus propias pasiones, y se necesita alguien más poderoso para libertarlo, vive el Señor, y romper esas cadenas que lo atan, y ese poderoso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vive el Señor, aleluya. Isaías 61 nos habla claro, vive el Señor, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, vive el Señor, para dar buenas nuevas, vive Dios, aleluya. Y el verso más adelante dice: apertura de las cárceles. Porque en esta forma de vivir el hombre está en una cárcel. Aleluya. ¿Y sabe lo bueno de la zarza? Que sus ramas son tan duras que pueden usarse. Mire, en el tabernáculo de reunión,
Moisés usa madera de acacia, y la acacia con la zarza son casi parientes. La acacia también es un arbusto que crece en el desierto, o no necesariamente en el desierto, sino en el clima tropical, en clima donde hay poca lluvia, poca agua. El arca del pacto está hecho de madera de acacia. Oiga, Dios le dice a Moisés que cubriera la madera de acacia ya estando formada con oro. La madera está por dentro, el oro cubre esta madera. Y eso es lo que lo hace un material único. Vive el Señor, porque cada uno de nosotros, vive Dios, aleluya, es labrado. Cuando venimos a los caminos del Señor, Dios está trabajando en usted y en mí para darnos la forma que Él quiere y el lugar donde nosotros podemos ser útil en su viña. Vive el Señor. Aquí nadie es un inútil. Vive el Señor. Todos hacemos un trabajo, un papel importante en la casa del Señor. Vive Dios, aleluya. Dice Pablo que somos como edificios labrados, piedra por piedra. Vive el Señor, para que adentro habite la presencia de Dios. Todos nosotros somos algo, vive el Señor, en las manos del alfarero. Pablo dice que en una casa grande hay utensilios de honra y otras de deshonra, o de uso menos honrosos. Y cada uno de nosotros somos de esos. Vive el Señor. Entonces la madera de acacia y de la zarza, vive el Señor, son materiales útiles para que Dios le dé una forma, una figura útil en sus manos. Y fíjense bien, como nuestro Dios es un experto dándole forma, haciendo cosas nuevas, Él sabe qué hacer con tu vida. Él sabe dónde usted va a trabajar. Él sabe dónde usted es útil, vive el Señor, para la gloria de Él. De una zarza inútil hace algo honroso. Entonces el cordero, vive Dios, aleluya, está trabado con sus cuernos en la zarza, vive el Señor, para redimir a la humanidad, vive Dios, aleluya. Y se necesita la sangre, se necesita la muerte de un animal, vive Dios, aleluya, para que esa zarza pueda ser útil. ¿Usted cree que a Moisés solamente cortó esta madera y la puso en el tabernáculo de reunión? No. Tuvo que trabajar con ella y tuvo que santificarla. Nada inmundo formó parte del tabernáculo de reunión. Aún las pieles de los animales que cubrían arriba del tabernáculo, vive el Señor, todas ellas tenían que ser santificadas, vive el Señor. Por eso Dios dice, el que se acerca a Él tiene que santificarse, vive Dios, aleluya. Y el que se acerca sin ser santificado, Dios se glorificará en ellos, vive el Señor. Y ahí tenemos la prueba de Eliú, los hijos de Aarón. Dice que entraron en el tabernáculo y ofrecieron fuego extraño, y Dios sacó fuego de dentro del tabernáculo y los mató a los dos. Aleluya. Este lugar es un lugar santo. Es un lugar santo. Vive el Señor. Aleluya. El cordero para redimir a esta zarza. ¿Dónde lo vemos? En un poste, crucificado. Vive el Señor. Y haya una posibilidad de que uno de esos postes venga de uno de estos árboles. No estoy diciendo que es así. Dije, hay una posibilidad que nuestro Señor fue crucificado para redimir a la humanidad, vive el Señor. Se necesita el cordero, vive Dios, aleluya. Pero oiga,
el cordero sin la zarza no tiene un propósito, ni la zarza sin el cordero no tiene propósito. Viva el Señor. Fíjense, los animales salvajes, ellos crecen, viven y mueren sin hacer nada. Pero solo los animales bajo el servicio de sus amos dejan huella. Se lo explico de otra forma. Mire, ¿sabe que antiguamente para hacer construcciones se necesitaban caballos, se necesitaban mulas, se necesitaban muchas de estas clases de animales domesticados al servicio de su dueño para hacer cosas grandes? Ninguna de estas cosas dejó huella de los animales que no tenían dueño. No sé si me explico, no sé si me entienden. Viva el Señor. Porque cada uno de estos animales tenían un propósito y era servir a su dueño. Viva el Señor. Y al servir a su dueño, ellos hacen lo que sus dueños quieren hacer. Viva el Dios, aleluya. Y cada una de estas muestras que vemos las pirámides en Egipto. Estoy más que seguro que usaron animales. Dejaron huella. Y los dos se necesitan. Vive el Señor, los dos. El cordero para redimir a la zarza, mientras la zarza necesita el cordero para ser redimido. Vive el Señor, aleluya. Los dos no pueden separarse, vive el Señor. Mire, vamos allá. Hebreos capítulo 2, para que ustedes vayan viendo lo que le estoy diciendo, concuerda con las Escrituras. Aleluya. Hebreos capítulo 2. Vive el Señor. Hebreos capítulo 2, verso 9. Vamos a leerlo hasta el 18. ¿Lo tienen? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. En otras palabras, por causa de la muerte y en la forma que sufrió, recibió gloria. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Verso 14, así que por cuanto los hijos padecieron de carne y sangre, él también padeció de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. No socorrió a los ángeles. ¿Por qué? Porque también los ángeles pecaron, igual que el ser humano. Y tenía que ser semejante a sus hermanos. Semejante a nosotros. Jesús no fue diferente a ti ni a mí. No hubo nada diferente en Jesús. Ahí mismo lo dice. Aleluya. Verso 17, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. En todo. Jesús tuvo tentaciones. Si Jesús no hubiese tenido o padecido tentaciones, entonces, ¿para qué lo tentó el diablo? Aleluya. Él lloró, él desangró, él se cansó.
Él se rió. Aleluya. Vivió media vida, por así decirlo, en medio nuestro, bueno, en aquel tiempo. Vive el Señor. El cordero acercándose a la zarza. ¿Por qué? Porque necesitaba, vive Dios, aleluya. Mire. La hermana hablaba hace ratito, dice que Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los busca, anda buscando, vive el Señor. Y hay algo que Dios tiene que se llama amor. Al ver a su creación, a su criatura, vive el Señor, viviendo una vida desordenada, viviendo una vida que lo lleva al fracaso, que lo lleva a la perdición, vive el Señor. Él se entrega a sí mismo, ¿para qué? Para enseñarle el camino, vive Dios, aleluya, a esa criatura. Que no solo la bebida trae alegría al ser humano, que no solo el baile trae alegría al ser humano, vive el Señor, sino la presencia de Dios rellena aquellas cosas que el alma necesita, vive el Señor, que no hay necesidad de beber, que no hay necesidad de fumar, que no hay necesidad de todas estas cosas para tener alegría y paz en nuestros corazones. La presencia de Dios es suficiente y llena todo nuestro ser, vive el Señor, aleluya. Y por eso creció, vivió entre nosotros, vive Dios, aleluya, para que Él sintiera en carne propia estas cosas que usted y yo padecemos. El mismo texto lo dice. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Él sintió esa tentación. Dios no lo ha sentido, porque Él es Dios, Él es santo. Por eso ay Dios mío, por eso, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, aleluya, dice que el que es tentado, Dios siempre deja una puerta, vive Dios, aleluya, para que nosotros encontremos la salida. Se me escapó el texto, pero ustedes saben que es más o menos así. Y al nosotros ser tentados, si queremos caer, caemos, pero siempre hay refugio, hay un lugar donde nosotros podemos asegurarnos, vive el Señor. Y es en Jesús. Es en Jesús que usted y yo podemos anclarnos, vive el Señor, para no movernos, no caer de la gracia de nuestro Dios. Es en Jesús. Vive Dios, aleluya. Porque Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y fíjense, la tentación no proviene ni de Dios ni del diablo. La tentación proviene de usted y de mí. Si alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que de su propio deseo, de sus propias pasiones. La Escritura dice concupiscencia, es atraído y seducido. Y cuando uno prueba, queda embarazado o embarazada y da a luz, ¿qué cosa? Pecado. Porque lo consumió. Vive el Señor. Santo nuestro Dios. Éxodo capítulo 3. Me falta la segunda parte. Esa es la primera parte. Me falta la segunda parte. Éxodo capítulo 3. Verso 1. En la primera parte hemos visto que la zarza necesitaba al cordero y el cordero no se separa de la zarza para redimir a la zarza o al ser humano. Y esta es una figura. Ahora vamos a ver después que el trabajo está terminado. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 3. Verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián,
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aleluya. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí. Verso 5, y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora aquí tenemos otra escena y otro escenario. Y es en el monte de Dios donde Moisés ve algo extraordinario. Y fíjense, oiga, todos nosotros tenemos un monte. Todos. El monte de Dios, que es Horeb, o que la escritura lo menciona como Horeb, vive el Señor, era el lugar que Dios había escogido. ¿Por qué? Primero, está en la cima, que está arriba de todos los montes. Y solo hay uno que está encima de todos, y ese es nuestro Dios, nuestro Creador. Segundo, casi nadie sube a las montañas. Las personas casi normalmente suben a mitad de montaña. Y para subir se necesita esfuerzo, se necesita fuerza, vive el Señor, y decisión. En el pueblo de donde yo vengo, de allá de París, Oaxaca, hay un cerro. Y en la cumbre del cerro hay una gran roca. Y un día decidimos subir a ver a esta roca, estar de curiosos. Mientras iba subiendo, las fuerzas disminuyen. ¿Y sabe lo que le dice esta fuerza a nuestro cerebro a nuestro cuerpo? Regrésate. ¿A qué vas a ver? La ves desde tu casa. Por eso el monte, este monte, para llegar a hablar con Dios se necesita esfuerzo y dedicación. Y Moisés va al monte de Dios llevando las ovejas de su suegro. Y fíjense bien, está pastoreando algo que no es de él y llega hasta el monte. Y fíjense el verso 2, y se le apareció al ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y esto es lo maravilloso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, fíjense bien, la zarza sin el fuego es un arbusto normal que nadie mira porque está acostumbrado a verlos. Se necesita algo extraordinario que llame la atención de todo el mundo y diga, ese tiene algo diferente, vive el Señor. Que cuando llegamos a la presencia de Dios, la presencia de Dios se quede impregnado en nuestro ser, vive el Señor, aleluya. Y eso haga una diferencia en aquellos que nos ven. El fuego le llamó la atención a Moisés, que no consumía la zarza seguía siendo zarza. Pero lo que le hacía extraordinario era el fuego de Dios en la zarza. ¡Vive el Señor! ¡Aleluya! Mire, en la forma que estábamos antes, venimos al Señor y no cambió nada de nuestro ser. Tenemos la misma cara. Uno es un poquito bonito, otro es un poquito menos bonito. No cambió algo en nosotros, seguimos siendo los mismos, viva el Señor, pero el corazón fue cambiado, viva el Señor, fue transformado en un corazón de carne para escuchar la voz de Dios, viva el Señor, y Él depositar el fuego de su Espíritu en nuestras vidas.
La zarza, viva el Señor, necesitaba ser redimida, viva el Señor, para que después pudiese el fuego de Dios habitar en ella. Aleluya. Y para tener ese fuego necesitamos subir al monte, necesitamos subir a la montaña, y todos tenemos una montaña. No me diga que necesita, oiga bien la palabra, necesita que las puertas de la iglesia o del templo estén abiertas para venir a orar. Es bueno venir a orar aquí, es bueno, no estoy diciendo que no, pero no necesita, esa es la palabra, necesita este lugar para venir a orar. Vive el Señor. Cada uno de nosotros tiene un rincón en casa, cada uno de nosotros tiene una habitación secreta. Esa habitación secreta tenemos que santificarla primero. No podemos orar en un lugar sucio. Ese rinconcito que usted tiene, santifíquelo. Mire, las mascotas aquí ensucian todos. Yo tengo una mascota en casa. Me prometieron, la vamos a cuidar, la vamos a sacar a caminar, la vamos a dar de comer. Esa es una mentira. Es mentira. Los pelos de este animal están por todos lados. No puedo orar en cualquier lugar de mi casa. No puedo. Para empezar, este animal es un inmundo, según la Escritura. Tengo que santificar un lugar donde yo solo pueda llegar, vive el Señor. Porque mi Dios no es cualquier Dios, y Él demanda que yo sea santo, y el lugar donde yo lo busque, vive el Señor, tiene que ser santo. De como usted y yo y usted tratemos a Dios, Él nos trata de la misma forma. Él así nos enseña. Si estábamos acostumbrados, vive el Señor, en cualquier rincón de la casa, en aquel entonces, poner a San Judas, San Martín, lo que sea, vive el Señor. Nuestro Dios es diferente, no se puede tratar de la misma forma, vive el Señor, porque Él es santo, y el lugar donde lo busque tiene que ser santo para que el fuego de Dios descienda en ese lugar. Aleluya. Queremos fuego. Queremos avivamiento, queremos ver aquellas cosas que son bíblicas, pero no buscamos en las maneras bíblicas. El primer paso ya lo dio Dios. Jesús nos redimió de la maldición del pecado, de la muerte. Viva el Señor. Ahora somos una zarza bien limpia. El segundo paso es la búsqueda de nuestro Dios para que este ser, vive el Dios, aleluya, sea llenado con aceite fresco, aceite de oliva, vive el Señor, y pueda encender la llama del fuego de Dios en tu vida y en mi vida. Aleluya. Nuestra cara es la misma. La zarza dice que no se consumía, es la misma zarza, pero el fuego de Dios dice que le llamó a Moisés como era algo extraordinario, que no se consumía. Vive el Señor. Nuestro cuerpo es el mismo. No nos creció ni una oreja ni se nos hizo más pequeña, es el mismo cuerpo. Pero necesitamos la presencia de Dios, el fuego del Espíritu en nuestras vidas, que nos guíe, que nos dirija. Y ese fuego se obtiene buscando a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesa, vive el Señor, yo te buscaré de madrugada? Y muchas veces el asiento está lleno de la presencia de Dios, pero la silla donde usted y yo y usted nos sentamos está vacía.
¿Cuántas veces Dios nos ha despertado a las 11, 12, la 1 de la mañana, 2 de la mañana? Una cita, el amado buscando a quien decimos que lo amamos. ¿Ven cómo? El amado diciéndole al que nosotros decimos que lo amamos y no lo buscamos. Por eso tengamos cuidado con lo que hablamos, mis hermanos. ¿Cuántos aman a Dios? Amén, yo lo amo. Dios nos despierta y nosotros no lo buscamos. Oh sí, pero ¿qué tal uno de nuestros hijos? ¿Qué tal uno de nuestros padres que nos llame? A la hora que sea, allí estamos. ¿Ven la diferencia? Papi, mami, no puedo dormir. Y allá vamos. Ellos nos despiertan. Y allá vamos, no importa si estamos cansados o no. Dios nos despierta. 5 minutos más. Espérame tú, espérame. Fíjense bien. Espérame. 10 minutos más. Y queremos fuego de Dios. Queremos ser como Elías. Bajar fuego del cielo. Y fíjense, Elías está antes de la llegada del Espíritu Santo, antes de Pentecostés. Hombre, es que Dios no hace diferencia. Para Dios el tiempo es el mismo. Vive el Señor. Aquel que busca a Dios en espíritu y en verdad, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, Dios se hace encontrar por él. Hay una doctrina dentro de la cristiandad que a veces me choca, que es la de que estamos por gracia. La gracia está desde Génesis. Desde Génesis. Vive el Señor. Caín debió padecer por los actos que hizo matando a su hermano. Es más, Dios mismo habló con Caín, Dios mismo. Después que mató a su hermano, viene Dios y habla con él. Dígame si eso no es gracia. Y todavía le pone una marca a Caín. Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Lo que es gracia en este tiempo es que los pecados que los machos cabríos no podían perdonar con la sangre de Cristo, viva el Señor, todos pecados son perdonados. Ese es el punto principal. Pero la gracia siempre ha existido. Le doy más ejemplos. Tenemos a David. Vive el Señor. Hay muchos pasajes bíblicos. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y siempre esperándote a ti y a mí y a ti. En este momento vive Dios, aleluya, que nos toca. Cuando Él nos despierta, cuando Él nos toca en nuestro corazón, nuestra mente, leer la palabra del Señor. Aleluya. Fíjense. ¿Qué pasó en Pentecostés? O la fiesta de las semanas. Estaban todos unánimes. Y de repente cae del cielo como un estruendo. Y dice que a todos se les apareció como lenguas repartidas en fuego. Eso es lo que la zarza está tipificando acá. Lo vemos allá en Hechos, capítulo 2. Y cuando estos hombres comienzan, fíjense bien, les llamó la atención ¿a quiénes? A los que estaban visitando Jerusalén en ese día. Es lo mismo, el mismo pasaje. ¿Qué le llamó la atención a Moisés? Que la zarza no se consumía.
¿Qué le llamó la atención a los que estaban en el día de la semana o Pentecostés? El alboroto, porque ellos lo oían hablar en su propio lenguaje. Viva el Señor. Era el fuego de Dios en cada uno de ellos. Viva el Señor. Cambiando sus vidas, cambiando su forma de ser. Porque Jesús le dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré el Consolador que estará con ustedes. Viva el Señor. Y aquellas cosas que ustedes no recuerden, el Espíritu se las hará recordar. El Espíritu de Dios nos lo haría recordar. Y en este pasaje específicamente, Dios le dice a Moisés, vive el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo, vive Dios, aleluya. Y yo los envío, yo te envío a ti, Moisés, para darle libertad a mi pueblo que está siendo oprimido. Y cada uno de nosotros tenemos palabra, tenemos presencia del Señor para hablar la palabra de Dios a aquel que está siendo oprimido. Mire, 1 Corintios capítulo 6, Pablo le dice, vive Dios, aleluya, que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, vive el Señor, para reconciliación a aquellos que no conocen de Dios. Y es como si Dios estuviese rogando a través de nosotros, reconciliados con Dios. Aleluya. Es como si Dios rogase a través de nosotros. Cada uno de nosotros tenía o tiene una ilusión de algún personaje bíblico. Y eso no es difícil. Solo buscar a Dios. Nada más de eso. Buscar a Dios. Aleluya. Admiro al hombre de fuego, a Elías. Admiro a Eliseo. ¿Y sabe cuál era la palabra que siempre él decía? Que él estaba delante de la presencia de Jehová. Te juro por Jehová, cuya presencia estoy. Aleluya. Tenemos a Daniel, tenemos a Esther, tenemos a Ruth, tenemos a Noemí. Tenemos a Pedro, a Juan. Por eso es necesaria la palabra del Señor. Es necesario. Porque es esta palabra la que nos guía, la que nos dirige. Mire, para ir cerrando, si nos dan otro receso de lo que tuvimos, mire, muchos de nosotros volvemos atrás. Lo que estamos aquí es por la misericordia del Señor. Y para mí es por la búsqueda que tuvimos con el Señor. Oiga. Cada momento que usted y yo tenemos una intimidad con el Señor y leemos la palabra, es una gota de aceite que se nos vierte en nuestro ser. Esa gota de aceite nos sirve para los momentos de oscuridad. La parábola de las 10 vírgenes. Usted no se llena solamente con alabar al Señor. Esto es parte. No le estoy diciendo que no. Esto es parte. Pero lo esencial es la palabra. ¿Por qué crees que las insensatas le dicen a las prudentes, véndenos del aceite que tú tienes? Véndenos. Porque esto no puede ser vendido. Cuando yo leo la palabra es para mí, vive el Señor. Y para ayudar en aquellos que cuando hablamos la palabra del Señor, todos tenemos esta capacidad, todos. Dios no hace acepción de persona. Por eso estas 5 vírgenes insensatas, cuando las mandan a comprar aceite,
ven que ya es tarde y la puerta se cierra. Leamos la palabra, busquemos al Señor. 5 minutos. Vamos a ver la diferencia. Ya el cordero se acercó a la zarza, ya el cordero se sacrificó por la zarza. Ahora, para que la llama de Dios se vea en la zarza, y eso ya es algo diferente, es algo personal. Es nuestra búsqueda hacia nuestro Dios. Aleluya. Porque el fuego no puede encender una zarza que no ha sido purificada. Aleluya. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y vemos a este Moisés, vive el Señor, que después que sube a Horeb y baja a hablar con el pueblo, dice que su rostro resplandecía. Esa es la diferencia. Hay una flojera espiritual en muchos de nosotros. Y esa flojera espiritual, vive el Dios, aleluya, se compensa con el trabajo, se recompensa, vive el Señor, con la familia, se recompensa y yendo a comprar, vive el Señor. Pero para Dios casi nunca hay tiempo. Y cuando hay tiempo, en nuestro cuerpo dice: estoy cansado, hay que descansar. Jesús mismo lo dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas. Vive el Señor. Y este mensaje Dios me lo dio para mí. Para mí. Yo quiero ser un instrumento útil en las manos de mi Dios. Y estoy más que seguro que si no son todos, la mayoría de ustedes quieren hacer un instrumento útil en las manos del Señor. Pero no hay nada secreto, no hay una pócima, algo que hagamos para que esto suceda. Lo único es buscar a Dios, es todo. Leer la palabra, es esto lo que nos abre la luz del entendimiento, la palabra. Aquí está lo que a Dios quiere y lo que Dios no quiere, aquí en este libro santo. Y lo que pocas veces tomamos, pocas veces agarramos para que nos guíe, nos dirija. Vive el Señor. Este es el mensaje de esta mañana. Vive Dios, aleluya. Deseo con todo mi corazón que Dios haya hablado a nuestras vidas. No hay mensaje nuevo, no existe mensaje nuevo. Todo es una repetición de una forma u otra, pero el mensaje es el mismo. Usted peligra, yo peligro, porque la carrera no se ha acabado, no se ha terminado. Esto hasta que partamos o Jesús venga, nada más. Y si partimos en el Señor, o cuando el Señor venga estamos en el Señor, la ganamos. Por eso Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo, porque puedo ser heraldo, o sea, vocero para todo el pueblo, y yo mismo pueda ser excluido. Todos peligramos. Todos. ¿Sabe usted que hay pastores ahorita mismo que son borrachos? Hay ministros que hablaron en lenguas y están en el mundo. Porque la carrera se acaba cuando nosotros partamos o cuando Jesús venga. Mientras tanto estamos peligrando. Por eso en Hebreos dice que el que ha entrado en su reposo ha descansado.
Y esto no se trata de un día, sino de la tierra prometida, vive el Señor, que es estar al lado de nuestro Dios. Lea ese pasaje para que usted lo vea, vive el Señor. Así que vamos a ponernos sobre vuestros pies. Y vamos a orar para despedirnos de este servicio.